campo 1 y había algo de tráfico. No se preocupe, profesora. Pero bueno, aquí andamos. ¿Cómo quieren comenzar la sesión de dudas? ¿O quién quiere comenzar más bien? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, profa. Ajá. Bueno, más que nada es que aún no entiendo cómo leer el cromatograma y ve que en el primer ejercicio te pregunta que qué compuesto tiene el mayor punto de ebullición y cómo se relaciona con el tiempo de elusión. O sea, sí comprendo que el que ilusiona más rápido es el que tiene mayor temperatura. Bueno, no sé. El que, más bien, en cromatografía de gases, déjenme les proyecto la serie. Aquí la tengo. ¿Se refieren a esta? Ah, sí. Ajá, la figura 1. Acuérdense que en cromatografía de gases, los primeros en eluir son los analitos, primero que no tienen mucha afinidad a la fase estacionaria. Y segundo, son los analitos que tienen el menor punto de ebullición, porque aquí en cromatografía de gases sí vamos a contemplar la temperatura. Y los últimos en eluir, por lo tanto, son los analitos que van a tener más afinidad a la fase estacionaria y que también van a tener un punto de ebullición más grande. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, en este caso, el A sería el analito que tiene el menor punto de ebullición y el que es el menos afín a la fase estacionaria. Ándale, esa era mi duda. Entonces, ok, ya. Gracias. ¿Mm? Y en este caso, el F sería el analito que tiene más afinidad a la fase estacionaria y también que probablemente tenga el mayor punto de ebullición. Y eso también está relacionado con la otra parte de la pregunta que dice cómo se relaciona con el tiempo de elusión de los compuestos. ¿Dónde está? Ahí en esa misma pregunta, en el inciso A. Ajá, ok. Ajá, con el tiempo de elusión. Pues sí, tiene que ver con la afinidad. Obviamente que el que tenga más afinidad es el que se va a tardar más en eluir. El que tenga mayor punto de ebullición se va a tardar más en eluir. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok. Y creo que me preguntaba, no recuerdo quién me preguntaba, esta que dice W en realidad es W, es ancho a la línea base en esta figura. Y ya se los da en minutos, entonces ya no sé qué les pide, creo que resolución, número de platos teóricos y factor de capacidad. Y el tiempo muerto de esta figura, creo que también se los dan, ¿no, chicos? No lo veo. Sí, profe. Ajá, ok. ¿Alguna otra duda de esta pregunta? Para ese caso, ¿cómo se calcularía el ancho a la línea media? ¿Sería dividiéndolo entre dos? El ancho, la línea media. Si les dan W, pues ya no necesitan calcularlo. A menos que su pico estuviera deforme, que no es el caso. Sí lo necesitarían calcular, o sea, de W a W a la 1/2, sí lo necesitarían calcular para el número de platos teóricos, pero en este caso, se ven simétricos los picos, no lo necesita. Pero sí, para calcular el ancho a la línea base, multiplicamos 1.7 por el ancho a la mitad de la altura del pico. Entonces, si tuviéramos, en este caso, el W a la 1/2 y quisiéramos conocer, más bien, si tuviéramos el ancho a la línea base y quisiéramos conocer el ancho a la mitad de la altura del pico, pues únicamente tendríamos que dividir
ese ancho a la línea base entre 1.7, que sí es muy cercano a 2. ¿Sí quedó clara esta pregunta o no? Sí, profesora. Entonces los parámetros cromatográficos son iguales para líquidos y para gases, ¿no? Y también para electroforesis capilar. Ajá. También en electroforesis capilar también calculamos número de platos teóricos, también calculamos factor de retención, también calculamos resolución. Solo que en electroforesis capilar esperamos que también como el capilar es un poco más amplio y como está hueco, pues esperamos que ese número de platos teóricos pues sea más grande. Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, en el caso de la temperatura, igual se supone que mientras más aumentemos la temperatura de nuestro proceso, mejor es la resolución de la separación de los componentes. Y en este caso no, porque imaginemos que estamos en este cromatograma y en este imaginemos que el punto de ebullición de este es de 73, este es de 82, a lo mejor este es de 90. Entonces, si nosotros aumentamos, este a lo mejor es de 120. Si nosotros aumentamos la temperatura, no permitimos que los analitos interactúen con la fase estacionaria y por lo tanto no se van a retener en nuestra fase estacionaria. ¿Y qué va a pasar? Que van a eluir muy rápido y probablemente no todos esos analitos que tienen puntos de ebullición muy cercano, pues va a pasar que esos picos se van a juntar. Les iba a mostrar el cromatograma que obtuvimos hace un momento con los chicos del lunes, pero ¿qué esperaría ver yo si aumento la temperatura? Que a lo mejor si yo aquí observo 4 picos, a lo mejor si yo aumento a 200 o a 150, que a lo mejor ya no voy a ver estos 4 picos, ya solo voy a ver un pico, porque se van a empezar a juntar. Entonces, no siempre favorece que aumentes la temperatura. Favorece si quieres propiciar a que el analito eluya. Pero si lo que quieres es separar esos analitos que tienen puntos de ebullición muy cercanos, no te conviene utilizar una temperatura tan alta porque lo que va a pasar es que se van a juntar. Ok, entonces está en función de lo de los puntos de ebullición de los componentes, ¿no? De los analitos. Ajá, seguramente si les puedo dejar en algún ejercicio, probablemente les coloque los puntos de ebullición y yo les pregunte, ¿qué pasaría si yo aumento la temperatura a 150 o qué pasaría si yo disminuyo esa temperatura? Porque también si yo disminuyo esa temperatura, voy a propiciar sí que se separen, pero que el tiempo de elusión se prolongue mucho. Ok, gracias, profe. ¿Qué más, chicos? Bueno, por ejemplo, en ese W se supone que es para el cálculo de los platos teóricos, ¿no? Pues cuando nos dé el W, bueno, sí, el W la mitad del pico, ahora vamos a multiplicar por 1,7. Pero como estos tienen el pico normal, pues ya se podría decir que ocupamos la fórmula de 16 por y los demás datos, ¿no? Ajá, sí, ya no es necesario que hagamos el cambio. Ok. Era lo que les decía que Y en perdón, ajá, en esa de 16 es el tiempo de retención normal, ¿verdad? ¿No es el corregido? ajá, es el tiempo de retención normal, el que viene en su cromatograma. Y generalmente lo van a expresar en minutos. Profesora, Ajá. ¿para qué parámetros entonces sirve la TR corregida? Únicamente para el factor de retención, que es la K', y para alfa. Que vean, en la K' hacemos la diferencia del tiempo de retención menos el tiempo muerto entre el tiempo muerto. Y alfa, que también es un parámetro que nos dice si están separados o no, si hay una separación, tenemos que considerar la K' del analito, por ejemplo, si quisiéramos calcular el alfa de A y B. Factor de retención B, se fue muy lejos, entre el factor de retención del analito A.
¿Cómo calculamos ese factor de retención? Pues tendríamos que considerar su respectivo tiempo de retención y el tiempo muerto. ¿Sí queda claro? Sí. Ajá. ¿Qué otra Profe, yo pregunta? tengo otra duda respecto al ejercicio 6. 6. Ajá, sí. En la parte ya de la cuantificación, es que no sé si lo estoy haciendo bien o no, porque ya llego a la parte que tengo la concentración del analito, pero Ajá. la tengo en molar. Ah, Entonces, como pide miligramos, no sé qué factor usar. sí, aquí vamos a utilizar como peso molecular, porque en realidad, si se dan cuenta, no tiene nombre el analito. Vamos a utilizar como peso molecular 150 gramos mol. Sí, creo que alguno de sus compañeros me hizo el comentario hace un momento. Ajá. Necesitan el peso molecular para poder convertir a miligramos. Ok, muchas gracias. Profesora, también tengo duda de ese ejercicio. Ajá, ¿Le puedo compartir mi pantalla? sí, déjenme dejar de compartir. Listo. ¿Ya se puede ver? Ujú. Bueno, aquí ya, hice todo el cálculo, todo el procedimiento, y al final me dio esta concentración molar. Ujú. Hasta aquí quedaría el cálculo, ¿no? Aquí ya tendría que emplear el factor del peso molecular, porque según yo, si lo multiplico por, en este caso son por 5, ya me daría moles, o si los paso a moles y ya después el factor. Es que creo que hacen una dilución de la muestra, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, hacen una dilución porque la aforo es de 10 y la muestra, bueno, se tomaron 5 mililitros de muestra. Ajá. Sí, tendrás que considerar el factor de dilución. Al final no solo te quedan moles, porque si eliminas tienes el factor de dilución, el volumen de aforo y el volumen de la alicota que se tomó de la muestra. Entonces, ahí solo te faltaría considerar el peso molecular. Ah, ok, entonces tendría que hacer el factor de Esto que te acaba de dar de 10 entre 5. 1 por 10 a la menos 3 molar, ajá, exactamente. Porque ya en los 5 mililitros está la concentración de tu muestra. Sí son 5 Ah, mililitros, ¿no? ok. Sí, son 5. Ok, sí. Ok, gracias. Dijo entonces que solo se multiplica por 10 mililitros, ¿verdad? Entre 5, que sería el volumen Ah, ok. de alícuota de la muestra problema. Ok, gracias. Ujú. Profesora, también en el ejercicio 8, en Ajá. la como última tercera parte de ese ejercicio, nos pide como graficar, pero no sé si se refiere como nada más como esbozar el cromatograma o si es como graficar pues Ajá. correctamente. Pues sí es un esbozo porque finalmente no tienen un valor de área y no, como tal no sería un gráfico. Simplemente que ustedes coloquen el cromatograma. Recuérdense que X es tiempo, lo ponen en minutos. Y Y es la respuesta del detector, pero no tenemos área o altura con qué referenciarlo. Entonces, lo único que van a hacer es colocar sus picos cromatográficos dependiendo cuántos componentes tengan en esta tablita. Y cada Ok, pico lo identifican con su tiempo de retención. Entonces, aquí simplemente es colocar una escala tentativa de tiempo y colocar el pico. ok, gracias. Oiga, maestra, y en ese mismo ejercicio, por ejemplo, se supone que tanto calcular el alfa y el RS, nada Ujú. más se hace entre ambos picos, ¿no? Sería entre el A y B, entre el B y C, C y D y DF, ¿verdad? Tienen que estar como, Ajá, si no me recuerdo, había dicho que tenían que ser los que estuvieran al ladito de. ajá, exactamente con picos vecinos. Entonces, solo van a obtener 3 valores de resolución, que van a tener el pico A, el B, el C, el D y el F, ¿no?
Entonces, O sea que, por ejemplo, tiene que ser nada más AB y CD. ajá, A y B, este sería la primera resolución. Ajá. Luego B y C, esta Ok. sería la segunda resolución. Ajá. Y así se van solo con los que formen pares. Ya, si el último ya no forma un par, pues ya no calculan ese valor de resolución. Y alguien levantó la mano, pero no vi quién. Ok. Entonces serían 4 picos, ¿no? 1, 2. Bueno, más bien 4 cálculos de resolución. Ajá, Ajá. sí, sí, porque Ok. aquí me comí uno, ¿no? Ajá, son 4 valores de resolución, exactamente. Ok. Yo ahí tengo otra duda, profesora, en Ajá, el cálculo. Ah, no, perdón, es en el 9. No sé si ya terminaron mis compañeros de ese. no sé cómo me diga. De aquí, y este W es W también. Nada más que no lo puse en la tablita, pero aquí también es W. Y está en minutos. Creo que la mayoría son W, pero si no, ahorita vemos. Ajá. ¿Alguna otra pregunta de este? No. Ok. ¿Decían que del 9? Ajá. ¿Qué del 9? Sí, es que ahí, bueno, dice que se pesaron 5.892 gramos, que se llevaron un aforo de 20 mililitros y de ahí se tomaron 30 microlitros para inyectar al cromatógrafo. Cuando se hace la cuantificación y se regresa en dilución, ¿se toma en cuenta esos 30 microlitros? No, no, porque finalmente tiene la misma concentración de los 20 mililitros. Entonces, Ah, esa es, ok. es una trampa muy común en la mayoría de estos ejercicios, que les colocan el volumen de inyección del cromatógrafo, ya sea gases líquidos, pero ese volumen nunca lo tienen que considerar en la cuantificación. Ok, ahí en otra cosa, bueno, ya cuando obtuve la ecuación de la recta y todo esto, aquí se ocupó un estándar interno, es que ya no entendí, o sea, tendríamos que calcularlo con X entre la concentración del estándar interno. En este caso es por HPLC y lo que se hizo fue una curva de calibración con estándar externo. Entonces, aquí no utilizamos Ok. estándar interno. Como es estándar externo, en el eje de las X va la concentración del analito y en el eje de las Y es la propiedad, que en este caso es el área. Ajá. Y Ok, obtienen, entonces ya despejando la X, ya de ahí ya regreso en dilución. ajá, exactamente. Aquí no van a utilizar estándar interno. Acuérdense, si el HPLC tiene un inyector automatizado, es muy reproducible y muy preciso y no es necesario utilizar un estándar interno, Ok, porque no, muy bien. no hay pérdidas. Y alguien levantó la mano, no sé quién. Gracias. Ajá. Yo también era de esa misma pregunta, que si era una curva de calibración con estándar externo. O sea, en este caso entonces solamente es la interpolación en la ecuación y ya Ujú. despejamos la concentración y ya, ¿no? Sí, exactamente. Es como las primeras curvas que veíamos en el curso. Ok, gracias. ¿Qué otra preguntita? Alguien levantó la mano. Ajá. ¿Quién quiera participar? Está Siri y está Miguel, el que quiera empezar. Yo tengo duda en el 11, no sé mi compañero si tenga en el 9. Sí, con respecto a ese mismo, Ujú. ¿nosotros tenemos que buscar la concentración de la cumarina o usted la proporciona para la cuantificación? No, ustedes la tienen que buscar porque vean, aquí yo les doy los datos de la curva de estándar externo. Les doy la concentración y les doy el área. Y de la muestra problema lo único que les estoy dando es el área. Ustedes tienen que interpolar en esta curva para interpolar este valor de área para poder conocer la concentración de cumarina. Obviamente, esta concentración que ustedes calculan es la concentración en el sistema, en esos 10 mililitros o no sé si les dicen a qué volumen llevaron la curva. A 20. A 20, ok. Entonces, ustedes ya están calculando la concentración en esos 20 mililitros, pero les están pidiendo el porcentaje peso de cumarina, entonces tendrían que considerar cuánto se pesó de esa muestra. Porque acuérdense que peso es gramos de la muestra por cada 100 gramos, o gramos del analito por cada 100 gramos de muestra. Ajá, ese es porcentaje peso. Si
queda claro? Sí, gracias. ¿Quién más? Y Siri, me habías dicho que el 11, ¿verdad? Sí, por favor. En el caso de la tabla, no, la siguiente. Ujú, ahí está. La siguiente. Esta. Esta. Ajá. Me revolví, o sea, ya no sé cómo calcular las concentraciones. ¿Es con el factor respuesta de cada cromatógrafo o cómo? En este caso, esta tabla en particular, la Ujú. van a contestar con los estándares. Ajá. Vean, ustedes pesaron cierta cantidad de cada estándar, lo llevaron a volumen de aforo. Cada estándar tiene una pureza. Entonces, ustedes pueden calcular cuál es la concentración de esos estándares en este sistema. ¿Cuál sistema? Vean, al final, ustedes parten de un stock de cafeína, uno de paracetamol y uno de ácido acetilsalicílico y ácido benzoico. Pero de cada stock, ustedes están tomando 0.5 mililitros y lo están llevando a 10 mililitros. Entonces, la pregunta es, ¿qué concentración hay en ese sistema? La calculan y llenan esta tablita, esta concentración que les pide. O sea, ¿es la misma para los tres? Ay, perdón. Exactamente, como son 3 productos, como son 3 muestras, va a ser la misma concentración para esos 3 productos. ¿Queda claro? Ok. Sí, gracias. Y obviamente ya esto lo llenan con el cromatograma. ¿Cuál cromatograma? El que dice estándar. Vean, acá viene el pico del paracetamol, cafeína y ácido acetilsalicílico. Viene su nombre, ya viene el tiempo de retención, el área, el ancho a la mitad de la altura del pico en segundos y la altura del pico. Yo les recomiendo que cuantifiquen con área, pero si ustedes quieren hacerlo con altura, también es válido. Alguien levantó la manita. Profesora, en esos picos, en el caso de quimofeína, no hay el dato de ácido acetilsalicílico. En ese caso, pues ustedes podrían calcular el factor respuesta a partir del estándar, pero en la muestra pues están viendo que no hay ácido acetilsalicílico, entonces no podrían hacer una cuantificación de ese analito. Ok, entonces se debe por eso. Ok, gracias. Sí, porque no está presente en la muestra. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo ahí justo en el cromatógrafo, en el cromatograma. Tengo duda bueno, es que yo pensaba que el valor que viene al lado del nombre, en los picos, era el tiempo de retención, pero abajo viene el tiempo de retención, entonces no sé qué valor es. ¿Te referías a estos numeritos, el 1, 2, 3, 4? No, al que está ahí al lado del piquito. En realidad sí es porque ves, déjenme ver si lo puedo voltear. O volteo las hojas, creo que sí. Ahí está. Te refieres a este numerito, ¿no? Sí, a ese. Sí, de hecho es el mismo valor, solo que aquí no lo redondearon. ¿Ves? Aquí está 2.459 y acá solo colocan 2.46. Realmente es el mismo valor, solo que aquí no está redondeado. Para evitarnos problemas de redondeo y que su cálculo sea más largo, vamos a utilizar el que viene en la tablita. Pero en realidad es el mismo, solo que es un valor con redondeo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé quién más levantó la mano. No me fijé. Yo tengo otra duda. En la siguiente tabla, no, en la anterior me parece, creo. No, en la siguiente entonces. ¿La siguiente? Bueno. ¿Esta o esta? La siguiente. Esa. En esta tabla se llena con el bueno, con el del estándar. No, en esta lo vamos a hacer con la muestra. Pero... Pero hay 2 muestras, entonces... A ver, déjenme ver. Porque acá ya les piden la altura equivalente de plata. Aquí lo vamos a hacer con una muestra. Ustedes elijan, ya sea la muestra Excedrin
o la de quimiofeína, con la muestra que ustedes lo quieran llenar, o si quieren hacer 2 tablas, se vale también. Ok. Bueno, tenía otra duda ahí, ya en el inciso A y B me confunde porque piden 2 concentraciones, pero por ejemplo en el A, ¿qué no son las concentraciones que ya calculamos en el punto 1? El de la tablita que me dijo que tenía que llenar. No, porque vean, si yo les estoy pidiendo la concentración de la solución stock, yo les estoy pidiendo la concentración aquí en estos 25 mililitros. Y si yo les pido la concentración en la mezcla, yo les estoy pidiendo la concentración en estos 10 mililitros. Entonces la concentración es diferente. Oh, ok, pero entonces en el A sí sería... Ah, no, ya entendí. Ok, gracias. En Sí. el A, yo te pido la concentración en estos 25 mililitros y en el B, en estos 10 mililitros. Obviamente que tienes que considerar este volumen de alícuota. Entonces ahí sí serían los datos de esa tabla. De esta. Ok, ajá. Con esta contestamos el inciso B y con estos datos contestamos el inciso A. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya no hay dudas? ¿Preguntas? Bueno, No, yo por lo tenía que no. duda ahí, Ajá. porque me salen concentraciones muy pequeñas, pero no sé si o sea, que esté bien, porque me salen abajo del 50%. Entonces, ¿Concentraciones ya del analito en la tableta? ajá, entonces no sé si a lo mejor me haya saltado un paso o algo así, porque pues sí se me hace muy raro. Sí, de hecho en estas muestras bueno, estos cromatogramas, el contenido sale, no sé si al 50%, pero sí sale muy por debajo del 100%. Ah, ok. Sí, no se asuste. No recuerdo exactamente cuánto les tiene que dar, pero está por debajo de lo que especifica el Marbete. Estaba creo que entre 60 y 70%. Más o menos. ¿Otra pregunta? Alguien levantó la mano. Que es Ángela Yatsiri. Sí, bueno, yo igual, ahorita que preguntó mi compañera de los porcentajes, Ajá. pues solo no me salió arriba del 50, no sé si de los otros hice mal algún cálculo, según yo no, pero no sé si hice mal ahí algo. No creo, sí les daba un porcentaje bajito. Les digo, no recuerdo exactamente cuánto, pero a ver, déjenme checar rápidamente. Creo que tengo por aquí el cálculo. Porque hacerlo nos va a llevar mucho tiempo. Déjenme ver. ¿Alguna otra pregunta mientras lo busco? El factor de retención que venía ahí como FR' es K', ¿verdad? ¿El factor de retención? Ajá, ahí en la tablita venía un FR'. Según yo sí se refiere a K', ¿verdad? Ajá, este es K'. Es el factor de retención, sí, exactamente. Ok. Déjenme buscar. Porque no recuerdo. No recuerdo dónde tengo esa parte. ¿Alguna otra duda mientras lo busco? De los ejercicios alternos, ¿tuvieron alguna pregunta? Los intentaron hacer. Sí, yo tengo una pregunta en la pregunta 2 de esos ejercicios. Ok, déjenme colocárselos. No lo encuentro, chicos. Pero solo sé que sí está muy por debajo del contenido. Entonces, si les da pequeño, no se preocupen. Déjenme buscar
¿Tienes a la mano ese ejercicio o lo busco? Ejercicios extras. Creo que sí No está. lo tengo en la mano, pero lo busco también. Ya lo encontré. Ajá. ¿De este cuál? El 2 en el inciso E. El 2 en el inciso E. Ajá. Ajá, como me pide el factor respuesta etanol, para eso tendría que ocupar los datos de la mezcla del estándar, Exactamente. o entonces no ocupo los datos de la solución problema. No, Esos serían ya para calcular la concentración. Ajá, exactamente. Acuérdense que el factor respuesta solo lo calculamos a partir de la mezcla de estándares. Ok, gracias. Y nada más comentarles, creo que el factor respuesta de esta estaba, un valor estaba mal, creo que era 0.52. Pero ya ustedes lo corroboran. Yo también tengo duda de ese problema. Ahí tengo duda en cómo llenar justamente esa tablita. Bueno, creo que ya observando ambos cromatogramas, creo que el estándar interno es el N-propanol, porque pues supongo que es el que tiene que estar presente en ambos cromatogramas por la técnica. Entonces tendría que poner ahí en esa parte de solución problema, en esos dos cuadritos que están incompletos, sería el metanol y el etanol, porque también serían los que eluyen primero. Sí, acuérdense que esto lo llenaríamos considerando que estos son los 4 analitos presentes en nuestra mezcla y que esa elusión se va a dar, 1, por la afinidad, 2, por sus puntos de ebullición y 3, por el número de carbonos si estamos hablando de un detector de ionización. Entonces, los que eluyen primero pues son los analitos que tienen menos punto de ebullición y también menos número de carbono. Entonces, ¿cuál sería el primero en eluir en esta mezcla? El metanol. El metanol. Ajá, entonces aquí iría metanol. Uy, creo que ya perdí la práctica totalmente. Metanol, el segundo. El etanol. El etanol. Ajá. El tercero. El N-propanol y luego el N-butanol. Exactamente, el propanol y en el N-butanol. Ajá. Y como bien lo dice su compañera, el estándar interno pues tiene que ser el propanol porque vean, está a la misma concentración y está tanto en la mezcla de estándares como en la muestra problema. Entonces, no hay otra manera de llegar a esa conclusión. El N-propanol es nuestro estándar interno. Y está a la misma concentración en la muestra problema y en la mezcla de estándares. Entonces, este punto 98 ya sabemos que corresponde al propanol. Y aquí les dejan este espacio. Vean, les dan el cromatograma, les dan los picos que salen. Entonces, por el tiempo de retención, más o menos, ¿qué tiempo de retención tiene este piquito? El 1. Como 3.1. Yo le puse 3.1. Como 3.1. Entonces, ¿y el 2 qué tiempo de retención tiene? Como 3.6. 3.6, ok. Entonces, ¿a qué analito correspondería el 1? ¿Al etanol? A metanol. A metanol, exactamente. Metanol, porque vean, si ustedes comparan el de los estándares, tienen tiempos de retención muy, muy similares, ¿no? El segundo, el de 3.6. Etanol. Etanol, exactamente. Y entonces, ¿qué analito es el que no está en mi muestra problema? El butanol. El butanol. Exactamente, ese no está en mi muestra problema. Entonces, de esta manera llenamos la tablita de qué analitos están presentes en mi muestra. Puede ser que yo también les coloque un cromatograma con los estándares y les pregunte qué analitos están presentes en la muestra. A partir del tiempo de retención,
yo puedo concluir qué analitos están presentes. ¿Dudas de esta parte? No, ninguna. Este WB también está en minutos. Ajá. Por si lo preguntaba. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo tengo de esos mismos ejercicios del primer ejercicio. Ajá. ¿Este también es una curva de calibración con adición de estándar externo? Ajá. Vamos a preparar un stock de fenilefrina de 79.2 partes por millón y se toman diferentes alícuotas y se lleva a 10 mililitros. Entonces vamos a graficar en el eje de las X la concentración de la fenilefrina y en el eje de las Y el área. Tenemos nuestra curva, nuestra regresión y vamos a interpolar esta área de nuestra muestra problema, la interpolamos y conocemos la concentración en ese sistema. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y del ejercicio 3? 1, 2, 3, ajá. Para alfa y RS, entonces serían los picos de A y B y C. Solo serían dos valores. De hecho, este cuadrito estaría de más, porque en realidad solo son dos valores. Como bien dices, A y B y C. Ok, y ya para el cuarto ejercicio. Ajá. Ese también se hace con, la cuantificación se hace con factor respuesta. En no, este también es una curva de calibración con estándar externo. Partimos de un stock, adicionamos diferentes volúmenes de ese stock y llevamos a un volumen de aforo. La trampa en este problema, y ni tanto porque sí les dice que el volumen de aforo de cada sistema es de 20 mililitros. Entonces van a calcular la concentración en cada sistema, la colocan en el eje de las X y en el eje de las Y colocan el área de este estándar. Tienen su regresión e interpola. Sí, son muy parecidos. Es lo único que cambia con el de acá arriba, que aquí es una solución oftálmica y el de acá es una muestra sólida. Van a calcular los microgramos por gramo de muestra. Es lo único que cambia. Pero en realidad el método de cuantificación es el mismo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo sí, pero creo que es de la otra serie. Sí, es del 9. Es que bueno, dice ya la cuantificación, sí, pero no sé si está bien porque bueno, la comparé con una compañera y nos sale un poco diferente. Sí, esa. Sí, déjeme ver si les puedo compartir la imagen. Bueno, esa es sí. Sí, finalmente es. ¿Y por qué sale diferente con su compañera? Creo ahí, no sé si, bueno, creo que fueron como más, bueno, ella tuvo un poco más de, ¿cómo se dice? Bueno, le salió como un poquito más ceros, o sea, sí hicimos lo mismo, pero le salió como más ceros, no sé si
fue como de su calculadora tal vez o No. A ver, déjenme ver si están haciendo bien sus conversiones. Sí, aquí están correctos. De gramos a gramos. Ajá, porque acuérdense que ¿Ahí no es necesario colocar los gramos pesados? sí, muchas veces lo hacen así por reglita de 3 o colocan lo que obtienen experimentalmente, que en este caso sería 0.0031 gramos, entre lo que pesaron de muestra, todo eso multiplicado por 100. En teoría Sí, ya lo vi. les tendría que dar lo mismo. Son diferentes formas de ver el problema, pero sí, es exactamente lo mismo. Y sí, es correcto su retroceso, porque solo se llevó un volumen de aforo esa muestra, ¿no? sí, igual ahí me había confundido con los 30, pero sí es lo mismo que está ahí en los 20, ¿no? Entonces, ok, se me había confundido. Bueno, ok, sí. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo pregunta con respecto al examen. O sea, ¿vendrán puros ejercicios o también como la vez pasada que solo un ejercicio y más teoría? No, en este casi siempre les coloco 2 problemas. Probablemente sea uno de factor respuesta y uno de curva de calibración con estándar interno. Y también teoría. Y teoría probablemente, no tanto, yo casi nunca les pido definiciones ni cosas de ese estilo. Más bien, yo les puedo preguntar, tengo una mezcla a lo mejor de alcoholes, ¿cómo la analizaría? Y que ustedes redacten. ¿Cómo analizarían esa muestra? ¿Qué método de cuantificación o cuál sería su estrategia para determinar esa concentración? Básicamente eso, o a lo mejor, no sé, les coloco el diagrama de alguno de los instrumentos y les digo que me digan qué instrumento es, a lo mejor en qué consiste esa técnica y los componentes. Eso también se los puedo preguntar. ¿Qué más? A lo mejor un cromatograma y que les pregunte cuál es la afinidad, qué tipo de cromatografía es. Puede ser cromatografía en fase reversa o en fase normal. ¿Qué más les puedo preguntar? De electroforesis capilar, a lo mejor les coloco la estructura del analito. Les digo que vamos a trabajar a cierto pH y ustedes me tienen que decir a lo mejor el orden de elusión. Eso podría ser también. ¿Qué más les puedo preguntar? ¿De electroforesis sería como el ejercicio que vimos la última clase? Ajá, ahí acuérdense que van a eluir primero los que tengan carga positiva, luego los que tengan carga neutra y los que tengan carga negativa. Entonces, obviamente tendrían que hacer su escalita y ver cómo está su molécula, si está ionizado o no ionizado, qué carga tiene. O a lo mejor se los hago por tamaño. Acuérdense que los que eluyen primero son los más pequeños o los más pesados, acuérdense. En este caso, los más pequeños, ¿no? Y los que pesan más, pues se van a tardar más en el eluir. Es lo que les podría preguntar. A lo mejor, no sé, una relación de columnas de la técnica de HPLC o de gases. ¿Cuáles son sus diferencias? Sí, son cosas que les podría preguntar. ¿Qué más? Pues sí, es lo único que podría preguntarles. De potenciometría no les voy a meter nada, al menos no en este examen, porque fue lo último que vimos. En el que a lo mejor sí les llevo a meter un ejercicio de cuantificación, pero ya en la vuelta B. Pero en este examen que vamos a hacer el miércoles, solo me voy a enfocar a las cromatografías. No sé si tengan alguna otra duda. Entonces, si pasamos estos 2 exámenes ya no presentamos vuelta, pero si reprobamos algunos sí presentamos la vuelta. Sí, la idea es que aprueben y que esos 2 exámenes los aprueben que el promedio de esos 2 exámenes, obviamente tiene que ser aprobatorio la calificación,
pero que el promedio de esos 2 exámenes sea de 8. Ya No evaluaré puede ser más bajo. Ya evaluaré si se puede más bajo o no, dependiendo qué tan bajo esté a lo mejor el primero o el segundo examen. Ya evaluaré esa situación. Y ya les diré yo cuando les publique sus resultados, quiénes se presentan a vuelta y quiénes tendrían que repetir ya sea el primero o el segundo examen. La idea es que en la vuelta yo esperaría que nadie haga vuelta, que solamente tengan que repetir ya sea el primero o el segundo examen. No sé si hay casos donde reprueben los 2 exámenes y entonces sí ya es la vuelta, que es una global. Ajá. La B sí ya es global, ya no importa si pasaron el primero o si pasaron el segundo. Ya la B ya es global. Y la B, pues no los quiero asustar, pero sí está un poquito más extensa porque ahí sí ya voy a lo mejor meter un ejercicio de potenciometría. Y obviamente vienen todos los temas. ¿Cómo ven, chicos? Su cara de César de sorprendido o de triste. No se preocupen, chicos. Ustedes son muy inteligentes. Yo espero que en este segundo examen se recuperen y que únicamente las personitas que no acreditaron el primer examen lo repitan en la vuelta y ya se liberen de esta materia. Entonces, no se preocupen. Y este segundo examen, les digo, seguramente viene una curva con estándar interno. Que ahorita que estoy revisando su serie, no les puse ninguna curva con estándar interno, ¿verdad, chicos? No, solo con estándar externo. Ok. En la plataforma les voy a dejar un ejercicio y ustedes lo realizan. Déjenme buscarlo para que les platique de qué es. Ya, eso no lo van a entregar en la serie, pero también les sirve para practicar. Déjenme ver dónde lo tengo. Es la cuantificación de una mezcla de alcoholes en una muestra de residuos. Y como estándar interno utilizan acetona. Entonces, les subo el ejercicio. Ejemplo. Déjenme ver. Profesora, en el caso de cuando ocupamos los parámetros, ¿nos va a dejar ocupar un formulario o tenemos que aprendernos las fórmulas? No, eso es casi siempre les anoto la fórmula en el pizarrón. Ok, gracias. Sí, de eso no se preocupen tampoco. No sé si en la plataforma les puse un video de cuantificación de una curva de calibración con estándar interno. ¿Tendremos que graficar en el examen? No, casi siempre solo les pido la ecuación. No, porque sé que no les da tiempo, son 2 horas. Gracias. Ajá. Sí, en la plataforma está uno de factor respuesta. Sí, ¿verdad? Les puedo poner en la plataforma el ejercicio de curva con estándar interno. Y ya ustedes practican y si tienen alguna duda antes del miércoles. Mañana yo estoy en campo 1 de 2 a... No es cierto, llego a las 12. De 1 a 4 de la tarde estoy mañana en campo 1. Si tienen alguna duda me pueden buscar en el 113 o si no me buscan en mi cubículo que está en ese mismo pasillo, es el último cubículo. O si no, le podemos mandar correo también. O si no me mandan correo, hacen el ejercicio, me mandan foto y ya yo les digo si van bien o no. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? No se estresen.
no les va a ir mal en el examen. Esperemos. Yo sé que no. ¿Alguna otra duda, César? ¿Por qué ponen sus caritas tan chistosas? Es que sí nos preocupa. Sí, yo sé que sí les preocupa, pero no pasa nada. Les digo, la vuelta en el primer examen, pues ustedes reponen el que no acreditaron. Y en la vuelta B, es global. Pero a veces es mejor porque como es global, yo a veces solo les coloco 1 o 2 ejercicios de cuantificación. Es muy breve. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, pues no se estresen, terminen su serie. Si tienen alguna duda, me mandan un correo y ya yo se los voy contando.